¿Qué herejías se encuentran en los libros de Luisa Picarreta? Pero es preciso reconocer que estos últimos tiempos ha crecido de modo extraño el número de los enemigos de la cruz de Cristo, los cuales, con artes enteramente nuevas y llenas de perfidia, se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la Iglesia, y hasta por destruir totalmente, si les fuera posible, el reino de Jesucristo. Guardar silencio no es ya decoroso, si no queremos aparecer infieles al más sacrosanto de nuestros deberes, y la bondad de que hasta aquí hemos hecho uso, con esperanza de enmienda, no ha de ser censurada ya como un olvido de nuestro ministerio. Sobre todo lo que exige de nos que rompamos sin dilación el silencio es que hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados, se ocultan y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Encíclica Pacendi Gregis de su Santidad San Pío X. Siguiendo la norma de este extracto de la encíclica, es preciso levantar la voz sobre los errores convertidos en devoción moderna, en contraposición a la verdadera devoción mantenida por siglos en la verdadera Iglesia Católica, que ya se ha profundizado en muchas almas de buena voluntad y han adherido a esta vidente pasando los límites, sin querer, de la santa revelación divina, o también llamado depósito de la fe, que se cerró con la muerte de San Juan Evangelista. Sé, por experiencia, que a muchos no les va a gustar lo que aquí se ha hecho con arduo trabajo para reunir las pruebas contundentes en contra de esta vidente. Estas pruebas están en total consonancia con la tradición de la Iglesia, la teología católica y la revelación divina. Y quien esto escribe también sacerdote por la gracia de Dios. Mucho tiempo se omitió esto o se le restó la importancia debido a la ignorancia gravísima de estas revelaciones. Quien esto escucha, no se escandalice ni despotrique contra quienes esto escribieron, con el fin único de salvar sus almas, señalando al enemigo de la fe católica. Dios nuestro Señor les conceda paciencia y humildad para aceptar lo que con argumentos contundentes aquí se prueba, y es preciso llegar hasta el fin para formarse una opinión completa sobre lo peligroso de estas denominadas revelaciones de Luisa Picarreta. Hay verdaderas herejías contenidas en los escritos de Luisa Picarreta, que explicaremos enseguida. Herejías. Primero, la primera y principal herejía es aquella que va contra la revelación divina o depósito de la fe, aquella que nos fue legada por Jesucristo con la muerte del último apóstol San Juan Evangelista. Con él se cerró dicho depósito fidei, como es llamado comúnmente. Ahora bien, las revelaciones privadas, dado que éstas no se encuentran contenidas ni explícitamente ni implícitamente en el depósito de la fe, serán tomadas según el adagio latino, tantum quantum, o tanto cuanto sirvan a la salvación del alma, o tanto cuanto nos alejen de Dios, serán dejadas sin que ello implique necesariamente la salvación del alma. Por lo tanto, las revelaciones de Luisa Picarreta entran dentro de ese tanto cuanto, y de ninguna manera, ni bajo ningún concepto, condicionan ni mucho menos puede ser superiores al depósito fidei. Afirmar lo contrario, como ella lo dice en sus libros, es atentar directamente contra el mismo depósito de la fe, lo cual es temerario, de herejía, contrario a lo enseñado por la Iglesia Católica aquí y en todas partes. De aquí que lo que ella afirma haber recibido de parte de Dios Todopoderoso es una nueva revelación, condicionándola solamente a sus escritos, sin hacer referencia alguna al depósito de la fe. Esta herejía es sostenida, entre otros, por el modernismo, herejía incrustada en la Iglesia Católica fundada por Jesucristo. Segundo, la segunda herejía es la que incurre Luisa Picarreta
es la llamada monotelita, impulsada por Sergio, patriarca de Constantinopla, allá por el año del Señor de 634, de la carta primera, escrita Fraternitatis Vestre a Sergio, patriarca de Constantinopla, por Honorio I, Papa. Denzinger 251. Herejía que niega la naturaleza humana en nuestro Señor Jesucristo y admite una sola como lo es la divina, en detrimento de la humana. Esta forma herética de expresarse sobre las dos naturalezas de Jesucristo fue refutada en su momento por el Concilio de Calcedonia. Se puede ver en Denzinger 146. Y posteriormente condenada por el Concilio de Letrán. Se puede ver en Denzinger 258 al 267. Sacaremos una cita correspondiente al numeral 259 del Denzinger. Si alguno no confiesa, de acuerdo con los santos padres, propiamente y según verdad, que uno solo y el mismo Señor y Dios Jesucristo es de dos naturalezas, sustancialmente unidas, sin confusión ni división, sea condenado. Tercero, la tercera herejía contenida en los libros de esta autora es la monofisita, que afirmó categóricamente que en Jesucristo había una sola voluntad, contrario al sentir de San Sofronio, que defendió contra el Papa Honorio las dos voluntades, la divina y la humana en Jesucristo, y al sentir de la Iglesia. Denzinger 251 y 1465. El apartado 1465 dice literalmente que en un mismo Señor nuestro Jesucristo hay dos voluntades naturales, inseparable e inconfusa, y dos naturales operaciones, de manera indivisa, inconvertible, inseparable e inconfusa, y que su humana voluntad no es contraria, sino que es sujeta a su voluntad divina y omnipotente. La herejía de esos consistía en afirmar que en Jesucristo había en efecto una sola voluntad, la divina, y que la voluntad humana de Cristo estaba totalmente absorbida por la voluntad divina. Su heresiarca fue el obispo Sergio, obispo de Constantinopla. En realidad, el patriarca Sergio promovió el monofisismo, pero no el monotelismo. Sin embargo, se le atribuye a él por haber apoyado a quienes profesaban esta herejía y a Honorio I por prestar su consentimiento. Esta absorción, entonces, no puede suceder. Es imposible que la voluntad de cualquier persona sea absorbida por la divina voluntad. Se suprime en nosotros el libre albedrío, lo cual es una aberración. Santo Tomás de Aquino, en su tratado de Verbo Incarnato de la Suma Teológica, trata sobre el libre albedrío de Jesucristo. A él remito a los lectores para su mayor conocimiento de esta cuestión. Y eso es exactamente lo que Luisa enseña una y otra vez en sus revelaciones. Luisa enseña clara y repetidamente que cuando uno recibe este nuevo sacramento de la divina voluntad, la voluntad humana deja de funcionar o se suprime como tal, quedando solo la divina voluntad en nosotros. Aquí se refiere a un error grosero de naturaleza atribuido a Jesucristo, en donde, como dijimos anteriormente, la voluntad humana de Jesucristo se sujeta a la voluntad divina, que es la suma perfección, y no cabe de ninguna manera la imperfección. Dios soberano, creador y redentor respeta en el hombre común su libre albedrío, con el cual ese mismo hombre puede elegir libremente entre el bien y el mal. Ahora bien, si Dios hace esto con cualquier hombre, ¿por qué a su Hijo, a su Verbo encarnado, le negará este libre albedrío una vez hecho hombre? Por lo tanto, a la luz de la teología católica, Suma Teológica de Santo Tomás, Tratado de Verbo Incarnato, sobre este tema, Luisa Picarreta se equivoca totalmente, incurriendo necesariamente en herejía, al confirmar obstinadamente su teoría antes mencionada, es decir, el monotelismo. Cuarto, la cuarta herejía se llama quietismo,
Antes de continuar con esta otra herejía, debemos distinguir entre el quietismo molinista de Luis Molina, se puede ver en el Denzinger 1097, y el quietismo de Miguel de Molinos. Bajo el título Errores de Miguel de Molinos, el magisterio de la Iglesia condena, por decreto, el 28 de agosto y ratifica esta condena en la Constitución Celestis Pastor, el 20 de noviembre de 1687. Pueden leer todos sus errores condenados en el Denzinger 2221 hasta el 2288. Por su amplitud es muy largo y no podemos citarlos todos aquí, pero les recomiendo vivamente leerlos porque es muy interesante saber en los errores en los que incurrió este sacerdote jesuita. Para este quietismo molinista existen dos vías para llegar a Dios: a través del discurso y la meditación, y mediante el recogimiento interior y la contemplación pasiva. Se trata de una concepción dualista, esotérica, elitista. Miguel de Molinos consideraba que su modelo de fe era superior, el otro inferior. Por ello lanzó críticas contra el método escolástico y los padres espirituales, que defendían un tipo de fe conceptual y externa. La doctrina molinista representa la autonegación del yo, llevada a su máximo extremo, la aniquilación personal como espacio de relación con Dios. Para llegar a la paz interior es necesario renunciar a la propia voluntad y someterse sin condiciones a la voluntad divina, eliminando todo vestigio de amor propio y de autoestima. Esta hidra de 7 cabezas del amor propio se ha de degollar para llegar a la cumbre del alto monte de la paz. Quien ama a Dios no puede amarse a sí mismo. Esto es contrario al primer mandamiento, que nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo podemos amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos como lo manda el Señor? No está la dicha en gozar, sino en padecer, con quietud y resignación. A este error, ya condenado por la Iglesia, como hemos visto, se aferró Luisa Picarreta, que enseña, siguiendo fielmente a Miguel de Molinos, la aniquilación interior, y por este medio se alcanza la santidad. Además, afirma que nuestro libre albedrío no es responsable de nuestras acciones, negando de esta manera la moralidad a dichas acciones. Por ejemplo, si uno peca contra el 6º mandamiento, la lujuria, en este estado que ella propone, no comete pecado mortal, porque su libre albedrío simplemente no funciona o está suspendido. Ante estas nuevas aberraciones, salidas de una mente herética, como hemos visto, la Iglesia reaccionó condenando sus errores. El miércoles 13 de julio de 1938, la sesión general de la Suprema Congregación Sagrada del Santo Oficio, los cardenales más eminentes y reverendos, preocupados por la defensa de la fe y de la buena moral, siguiendo la recomendación anterior de los reverendos consultores, han condenado y ordenado insertar en el índice de los libros prohibidos los siguientes trabajos escritos por Luisa Picarreta y publicados por otros en diferentes momentos en varios lugares. Primero, la contemplación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, junto con un tratado sobre la divina voluntad. Segundo, el reino de la divina voluntad. Y tercero, la reina del cielo en el reino de la divina voluntad. El jueves siguiente, 14 de julio del mismo mes y año, nuestro Santísimo Padre, Pío XI, Papa por la Divina Providencia, en la audiencia habitual que otorgó a los más excelentes y reverendos asesores del Santo Oficio, aprobó la decisión de los eminentísimos cardenales y confirmó y ordenó su publicación. Acta Apostolicis 6, 30 de agosto de 1931. Principios católicos para tener en cuenta. Primero, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación que efectivamente se cerró con la muerte del último apóstol, San Juan Evangelista. Decir entonces que estas revelaciones privadas tienen más importancia que las divinas
desoyendo al sumo pontífice Pío XI, es ir contra la tradición bimilenaria de la Iglesia Católica y en contra de la misma revelación divina, lo cual raya en la herejía. Segundo, la enseñanza dada en cualquier revelación privada debe ser sometida a las sagradas escrituras y la tradición para probarla. En este sometimiento a la revelación divina se prueba la falsa y verdadera doctrina. Nunca la revelación privada está sobre la divina. Tomar una posición contraria a esta última es un acto imprudente de consecuencias eternas. Tercero, Jesucristo y los apóstoles nos dieron todo lo que necesitamos para nuestra salvación y santificación hacia la más alta perfección. Enseñanzas que han sido transmitidas fielmente por la Iglesia Católica. Siguiendo el orden establecido más arriba, Picarreta atenta contra el primer punto, que es la revelación divina, cuando dice lo siguiente en sus obras. Primero, Jesús a Luisa Picarreta. Deseo emitir un tercer fiat. Hay que tener en cuenta que el primer fiat fue la anunciación. El segundo fiat fue en el Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumatum est, todo está consumado. O sea, se cumplieron las sagradas escrituras en su plenitud. Continuando con el texto del libro de Picarreta, ya que no puedo contener más mi amor, esto completará el trabajo que comencé. De lo contrario, el trabajo tanto de la creación como de la redención quedarían incompletos. Libro de Picarreta, página 119. Un nuevo fiat es contrario a aquel que está escrito en el Evangelio según San Juan y que reafirma la perfección de la obra redentora cuando dice consumatum est, todo está consumado. Suponer un nuevo fiat fuera del depósito de la fe es una osadía inaudita, ya que supondría la imperfección de la redención e iría contra las perfecciones divinas expuestas por Santo Tomás en su Summa Theologica, en su Tratado de Trinitate. Además, es ir en contra de su sabiduría divina y de su providencia divina, o gobierno del universo, en todos los tiempos y circunstancias. De más está decir que esas palabras de Jesucristo a esta mujer son inadmisibles y son heréticas. Segundo, Jesús le dice a Luisa Picarreta, no habrá ni antes ni después de ti ninguna criatura hacia quien obligare por necesidad la ayuda de mis ministros. Esta proposición va más allá del molinismo de Miguel de Molina, porque va directamente contra el sacramento de la penitencia y la extrema unción, que, como sabemos, son de institución divina. Las citas de tales instituciones están en el Evangelio según San Juan, con estas palabras: recibid el Espíritu Santo, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Y Santiago Apóstol nos dice, el que está enfermo llame a los presbíteros para que le unjan con el óleo de la salvación. Esta proposición es también semejante a los protestantes, ya que ellos rechazan el sacramento de la penitencia. No estamos obligados a seguir por necesidad estas revelaciones privadas, sin detrimento de la salvación de nuestras almas. Tercero, Jesús le dice a Luisa Picarreta, mi madre tiene supremacía sobre toda la iglesia. He hecho lo mismo contigo. Todo lo que te revelo acerca de mi voluntad, los bienes que contiene y cómo la criatura debe entrar en ella y cómo la bondad paterna quiere abrir otra era de gracia. Libro de Picarreta, página 14. Esto quiere decir que Luisa Picarreta tiene una supremacía igual a la de la Santísima Virgen María. ¡Qué blasfemia tan grande! El comentario a lo que acabamos de escuchar del libro, Luisa afirma haber recibido un nuevo depósito de fe, que es paralelo a la revelación dada a los apóstoles. Santo Tomás enseña lo contrario. Hay un triple estado de la humanidad. El primero estaba bajo la ley antigua. El segundo es el de la nueva ley. El tercero no tendrá lugar en esta vida, sino en el cielo. No debemos esperar un estado en el que el hombre posea la gracia del Espíritu Santo más perfectamente de lo que lo ha poseído hasta ahora. Summa prima secunda, artículo 106. Contra Santo Tomás está otra vez la revelación de Luisa por parte de Jesús. Estas revelaciones con respecto a mi voluntad serán como un bálsamo para curar las heridas producidas
por la voluntad humana. Quien tenga el beneficio de este conocimiento sentirá el flujo de una nueva vida de luz, de gracia y fortaleza para cumplir mi voluntad en todo. Mi hija, el reino de mi voluntad es invisible. En esos escritos he colocado la luz, gracia y atracción superabundantes para hacer que mi reino sea victorioso en la proporción de que estos escritos sean conocidos. Ellos librarán una dulce batalla contra la voluntad humana y ganarán. Libro de Luisa, página 16. Contra los principios 1 y 3, la Iglesia venera como la única criatura perfecta a la Santísima Virgen María, por el gran privilegio de ser la Madre de Dios. Y esta exaltación está sobre todas las criaturas. Así lo dice en San Lucas capítulo 1, versículo 42. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y más adelante la misma Virgen dice, por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada. En cuanto a lo último, podríamos decir, según ella, que la redención no conlleva todos los beneficios que se dice en el libro, lo cual es contrario a lo que San Pedro dice en su carta. Por sus llagas hemos sido sanados. Y en otro lado, sin la efusión de sangre no hay remisión. Por donde podemos concluir que la muerte de Jesucristo nos dio las suficientes gracias, no solo para este mundo, sino también la gracia especial que nos abre las puertas del cielo. Cuarto, Jesús le dice a Luisa Picarreta, incluso esta manera, como te pido que ores, no se encuentra en ningún otro lado. Libro de Luisa, página 19. Comentario al respecto. Aquí bastará que el magisterio responda por nosotros. Dejemos que la comprensión, el conocimiento y la sabiduría de los individuos, como de todos, de un hombre, como de toda la Iglesia, crezcan y progresen fuertemente con el paso de las edades y los siglos. Pero tiene únicamente que ser en su propio género, es decir, en el mismo dogma, con el mismo sentido y la misma comprensión. Dessinger, 1800. San Pablo, confirmando esto, dice, me maravillo, de que tan pronto os apartéis del que os llamó por la gracia de Cristo y os paséis a otro evangelio, y no es que haya otro evangelio, sino es que hay quienes os perturban y pretenden pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, os predicase un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema, por donde queda al descubierto el engaño del demonio, con estas dos citas del magisterio de la Iglesia y de San Pablo. Quinto, Jesús le dice a Luisa Picarreta, el alma que hace mi voluntad de acuerdo con la perfección que te enseñé, ella superará a todos los demás santos, porque al permanecer en mi voluntad, actuarán de manera divina, secreta y de manera extraordinaria. Libro de Luisa Picarreta, página 38. Al comentario decimos, esta proposición es absolutamente quietista, de origen molinista, según lo expresado más arriba sobre ella. En este punto, creo que es el tercero. Es interesante leer las tesis condenadas por la Iglesia sobre esta doctrina herética, condenada siglos antes que apareciera este genio de Picarreta, diciendo algo tan novedoso como antiguo a la vez. Citaré algunos pasajes de Miguel de Molinos, condenados en el decreto del Santo Oficio del 28 de agosto y en la Constitución Celestis Pastor de 20 de noviembre de 1687, sobre este error de Picarreta. Querer obrar activamente es ofender a Dios, que quiere ser Él el único agente y por tanto es necesario abandonarse a sí mismo todo enteramente en Dios y luego permanecer como un cuerpo exánime. Dessinger, 1222. No obrando nada, el alma se aniquila y vuelve a su propio origen, que es la esencia de Dios, en la que permanece transformada y divinizada. Y Dios permanece en sí mismo, porque entonces no son ya dos cosas unidas, sino una sola. Y de este modo vive y reina Dios en nosotros y el alma se aniquila a sí misma en el ser operativo. Dessinger, 1225. En las últimas palabras entra la herejía monofisita, que niega las dos voluntades en Cristo Jesús y en nosotros suprime el libre albedrío. Sexto. Yo, Luisa Picarreta, al oír esto me dije, pronto dirá que su voluntad es más que la comunión sacramental misma. Entonces él inmediatamente agregó, correcto,
Correcto, porque la comunión sacramental dura unos minutos. Es temporal mi voluntad. Por otro lado, es la comunión perenne. Libro de Luisa Picarreta, página 36. Comentario al respecto. Esto es completamente incorrecto. Si bien la escritura en cuanto a sus acciones de pan y de vino duran unos minutos, no es así en cuanto al orden espiritual, que se prolonga por mucho tiempo mientras el alma no pierda la gracia, y se considera un aumento de las mismas gracias a esta permanencia espiritual en nuestras almas. Por otro lado, la comunión no es el fin de nuestro peregrinaje sobre la tierra, sino el medio para alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, con toda propiedad podemos decir que la Eucaristía no es la morada eterna del alma, sino el alimento espiritual para llegar a esta morada eterna. Matices de monotelismo y quietismo encontramos en esta proposición de Picarreta. Séptimo, Jesús le dice a Luisa Picarreta: te repito y te confirmo que mi voluntad es sacramento y supera todos los sacramentos juntos de una manera mucho más admirable, ya que no necesita la intervención de nadie ni nada material. El sacramento de mi voluntad se forma entre mi voluntad y la voluntad de un alma. Cuando ambas voluntades se funden entre sí, forman el sacramento. Libro de Luisa Picarreta, página 106. Comentario al respecto. Esta proposición no está de acuerdo con la teología escolástica porque, según la definición de hombre, se distinguen las dos acciones del alma como son la inteligencia y la voluntad, y como Jesucristo es el hombre Dios, también existen en él estas dos acciones del alma. Luego, pretender que esta voluntad humana, emanada de la naturaleza humana, es sacramento, y sacramento mucho mayor y único, desechando los 7 sacramentos instituidos por el mismo Jesucristo, es aberrante y herético, y suena a monotelismo y monofisismo. Finalmente, debido a la unión hipostática de Jesucristo, no se puede separar la naturaleza divina de la naturaleza humana, ni tampoco se puede suprimir la una en detrimento de la otra. Sería una destrucción o aniquilación, lo cual es imposible en Dios. Suma Teológica, Tratado de Verbum Incarnato. Octavo. Cuando un alma actúa en mi voluntad, su humanidad está, por así decirlo, suspendida. Entonces, la vida divina de mi amor toma su lugar y actúa. Libro de Luisa Picarreta, página 86. Así es como el alma, hasta que es enterrada en mi voluntad y muere completamente en ella, se desintegra su voluntad en la mía. Libro de Luisa Picarreta, página 28. Comentario al respecto. Es la herejía del quietismo, aniquilación de nosotros mismos cuando nos ponemos en manos de Dios. San Atanasio explica: la voluntad humana no resistirá ni dudará, sino que se someterá siempre a la omnipotente voluntad divina, porque es necesario que la voluntad de la carne actúe, pero estando sujeta a la voluntad divina. Antes de la creación solo éramos ideas en la mente o intelecto divino carentes de ser, pero cuando menos subsistíamos en él como algo que sería después. Una vez creados, dejamos de ser una idea en Dios y pasamos a ser algo fuera de él, es decir, un ser, ya sea un animal o vegetal, pero somos algo. Pero Picarreta nos reduce a algo a lo que Dios es imposible que haga: la aniquilación, es decir, no ser nada. Eso expresa la palabra aniquilación en sentido estricto. Suma Teológica, Tratado de la Creación. Noveno. Jesús me dijo: querida mía, mira cómo para el que vive en mi querer no hay gracia que salga de mi voluntad hacia todas las criaturas en el cielo o en la tierra, en la que Él, es decir, el que vive en la divina voluntad, no es el primero en participar. Esto es natural porque el que vive en la casa de su Padre abunda en sus posesiones, y si aquellos en el exterior reciben algo, es en virtud de aquel que vive dentro. Libro de Luisa Picarreta, página 25. Comentario al respecto. Evidentemente para Luisa, el vivir en la divina voluntad es unirse a Nuestra Señora como mediadora de todas las gracias. Décimo. Después de que su confesor le rechazó la absolución, Luisa, sin embargo, recibió la Sagrada Comunión. Después de esa negativa, ella nos dice que Jesús le dijo a ella que no se preocupara, porque una vez que una persona es liberada
de su propia voluntad humana y entregada a mi divina voluntad, no hay necesidad de una absolución sacerdotal, ya que ésta te será dada por tu amoroso Jesús. Libro de Luisa Picarreta, volumen 16, 5 de noviembre de 1923. Comentario al respecto. Excelente ejemplo de las herejías del monotelismo y quietismo. Al hacer este acto de abandono en la divina voluntad, uno será justificado automáticamente sin necesidad de practicar la religión en absoluto. ¿Dónde quedó el dogma del pecado original? ¿Dónde quedaron los pecados actuales que se cometen a diario mientras estemos en este mundo y no estemos confirmados en gracia como la Santísima Virgen María, San Juan Bautista y los apóstoles después de Pentecostés? Conclusión. La divina voluntad de Luisa Picarreta es más que una herejía. Es una religión completamente nueva que tiene una mezcla de protestantismo, modernismo, budismo, monotelismo y quietismo. Estas herejías destruyen la responsabilidad humana con respecto a las propias acciones. Esta nueva religión revela la fórmula mágica para convertirse esencialmente en igual a Dios. El eslogan de Satanás esgrimido contra Adán y Eva. Ya decía que esto me huele a azufre.